Bienvenidos a un rincón más del mundo donde la lógica se rinde ante lo imposible. Soy Enigma y hoy las sombras tienen permiso para hablar. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar no busca tu atención, busca tu miedo. La maldición de la plata. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero los viejos pueblos mineros de México, en esos lugares donde la tierra ha sido herida durante siglos para arrancarle sus tesoros, sabemos que hay ventanas que nunca deberían abrirse. Cuenta que la avaricia no es un pecado común, no es un simple deseo, es un hambre que camina. Es una bestia invisible que respira en tu nuca, justo en el momento en el que crees que finalmente has alcanzado el éxito. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese frío repentino cuando cuentas tu dinero a solas. Esa sensación de que algo o alguien está calculando el peso de tu fortuna desde las sombras. Bienvenidos a un relato que ha sido susurrado en las cantinas más oscuras de Real del Monte durante décadas. Allí, donde el aire huele a copal y a humedad de tumba, los hombres bajan la voz cuando mencionan este nombre. Una historia que muchos consideran un cuento para asustar niños, un mito para evitar que los jóvenes se pierdan en la ambición. Pero el mito deja de serlo cuando caminas solo por las minas abandonadas, entre los túneles que ya no figuran en los mapas. Es ahí donde el silencio se rompe por un sonido que no pertenece al mundo natural. Un tintineo, el choque de una moneda de oro contra una piedra fría, una moneda que no debería estar ahí, pero que brilla con una luz que parece latir. Esta es la leyenda de Don Julián, un hombre que lo tuvo todo y que descubrió, demasiado tarde, que el oro tiene el sabor amargo de las lágrimas. Descubrió que en el mundo del oculto, una sonrisa, el gesto más puro de un ser humano, puede convertirse en la sentencia de muerte de todo lo que amas. Hoy vamos a descender a las profundidades de esa hacienda maldita. Vamos a desenterrar un pacto que se firmó con sangre y se pagó con la luz de los ojos de un pueblo entero. Pero antes de empezar, te pido un favor. Mira a tu alrededor. Revisa las esquinas de tu habitación. Asegúrate de que las sombras se queden quietas en su lugar. Porque después de escuchar lo que Julián encontró en aquel cruce de caminos, tal vez esas sombras dejen de ser simples manchas en la pared. Don Julián no siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo en que su apellido, grabado en piedra sobre el arco de su hacienda, era sinónimo de honor y prosperidad. Era el dueño de las tierras más fértiles del valle, donde el café crecía con un aroma que embriagaba y el ganado era tan vasto que se perdía de vista en el horizonte. Pero Julián tenía un vacío en el pecho, un agujero negro que ninguna cosecha, por más abundante que fuera, podía llenar. Ese vacío tenía un nombre y se llamaba el azar. Lo que empezó como un entretenimiento de caballeros en las ferias del pueblo, pronto se convirtió en una enfermedad que le carcomía las entrañas. Julián no buscaba dinero, buscaba la descarga eléctrica de la duda, el vértigo de saber que su destino pendía de un trozo de marfil o de una carta marcada. La caída final ocurrió en una sola noche de apuestas, una noche que todavía se recuerda con espanto en las tabernas de la región. Julián entró en la cantina siendo un patrón y salió siendo un espectro. En la mesa de juego dejó sus establos, las tierras de su padre e incluso las joyas que su esposa guardaba como herencia para sus hijos. En un último arrebato de locura, puso sobre la mesa incluso la cuna tallada de su hija menor. Lo perdió todo ante los ojos burlones de hombres que antes le hacían reverencias. Salió de la cantina bajo una tormenta seca, de esas que solo ocurren en tierras altas de México. El cielo rugía como una bestia herida, lanzando relámpagos que iluminaban el paisaje de forma violenta. Pero ni una sola gota de agua caía para limpiar el aire. Ese aire que olía a polvo, a desesperación, a azufre. Caminó durante horas por los senderos de tierra, con la ropa hecha jirones y el orgullo arrastrado por el lodo. Llegó finalmente a un cruce de caminos, un lugar donde las leyes de los hombres se desvanecen, sus pies sangraban, dejando una huella roja sobre la tierra agrietada. Su mente era un torbellino de odio y bilis. Se detuvo en el centro exacto donde los cuatro rombos se encuentran. Levantó el puño hacia las nubes negras y gritó:
Maldijo a Dios, maldijo a los hombres que lo habían humillado, y en un arrebato de soberbia absoluta, ofreció su propia sombra. A quien sea, gritó con la garganta rota, a quien me devuelva mi gloria, le entrego mi vida, mi sombra y hasta lo que no me pertenece. Y en el silencio que siguió a su grito, el mundo cambió. El viento, que antes soplaba con una furia, se detuvo en seco. Las cigarras que llenaban la noche con su canto eléctrico callaron de golpe. Fue un silencio tan denso que Julián podía escuchar el flujo de su propia sangre en sus oídos. Y entonces, de entre un polvo y la niebla que no debería estar ahí, él apareció. No hubo fuego, solo una sombra más densa que la noche. Julián vio a un hombre bajito, vestido con un traje de charro negro, cuya botonera no era de plata, sino de hueso humano pulido. Cabalgaba un semental que no respiraba, cuyos ojos eran dos brasas azules vibrando en la oscuridad. El charro se bajó con una elegancia que lava la sangre. Su voz, cuando habló, sonaba como el roce de tierra seca cayendo sobre un ataúd de madera vieja. Te daré toda la riqueza que tus manos puedan tocar, Julián, dijo el extraño, pero no quiero tu alma. El infierno ya está lleno de almas baratas. Quiero tus sonrisas. Julián, pensando que era una broma de un borracho, aceptó, pero el charro se acercó tanto que Julián pudo oler la humedad de la tumba. Cada vez que alguien te regale una sonrisa sincera, esa alegría se convertirá en una moneda de oro en tu bolsillo, pero a cambio, esa persona perderá la luz. El oro se paga con una chispa vital de quien te mira con amor. Al despertar, Julián pensó que era un sueño, pero al ponerse de pie, sintió un peso frío. Sacó una moneda de oro puro de su pantalón. En ese momento recordó, su hija Elena lo había abrazado al amanecer, regalándole una sonrisa de alivio al verlo vivo. Corrió a su casa, pero la alegría de la riqueza se convirtió en ceniza. Elena estaba en un rincón. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora dos canicas de cristal gris. No estaba triste, simplemente no estaba. Le robaron la capacidad de sentir. Julián lloró, pero cuando las lágrimas cayeron sobre la moneda, el metal brilló con más fuerza, y la avaricia, ese parásito silencioso, le susurró que una hija era un precio aceptable por ser el hombre más rico del mundo. Julián se convirtió en un benefactor. Regalaba comida, construía plazas, organizaba bailes. Cada sonrisa de agradecimiento de una viuda o un huérfano era un lingote más en su bóveda. Pero el pueblo de Real del Monte empezó a morir en vida. Las calles se llenaron de los caminantes de sombra, seres que respiraban pero no sentían, madres que no abrazaban a sus hijos, hombres que trabajaban hasta que sus manos sangraban sin sentir dolor. El pueblo se volvió gris. El aire olía a metal oxidado. Julián era un rey en un reino de cáscaras vacías. Su mansión era de oro, pero el silencio que la habitaba era más pesado que el plomo. Historias como esta nos recuerdan que no estamos solos. Si te apasionan estos misterios, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo es lo que mantiene encendidas las luces de este canal en medio de la niebla. Años después, Julián ya no salía de su mansión. No quedaba nadie en el pueblo que pudiera sonreírle. El oro empezó a hablarle por las noches. Miles de monedas tintineando con las voces de los niños a los que les robó la infancia. El charro negro apareció de nuevo, sentado frente a la chimenea de Julián. Me falta una moneda para cerrar mi colección, Julián. Julián gritó que ya no quedaba nadie, que el pueblo era un cementerio de vivos. «Quedas tú», susurró el demonio, extendiendo un espejo de plata empañado. Julián vio un monstruo, un esqueleto amarillento, con ojos inyectados en sangre. Sonríe, Julián, mira tu poder. Una sola sonrisa para ti mismo, por tu éxito, y el mundo será tuyo. En un delirio de soberbia, Julián miró su oro y sonrió. El oro de la habitación se fundió en un segundo. No lo quemó, lo inundó. El metal hirviente entró por sus ojos, sus oídos y su boca. Julián no murió, se convirtió en una estatua de oro macizo que todavía grita por dentro. Si pasas por esas ruinas y ves una moneda, déjala, porque si la recoges y sonríes, estarás aceptando el contrato.
y en la oscuridad verás al charro negro acercándose para cobrarle el brillo a tus ojos. La puerta se cierra por hoy, pero el misterio permanece. Si tienes una experiencia que desafía la lógica, envíanos tu historia. Aquí damos voz a los relatos más extraños. Ayúdanos a expandir la comunidad de Enigma, suscribiéndote y compartiendo este relato. Tu curiosidad es nuestra fuerza. Hasta la próxima. Y mantén los ojos abiertos, porque lo inexplicable está más cerca de lo que crees.